Voy a ponerlo en la... Entonces, para recordar un poco lo visto la clase anterior, en realidad quedamos en la parte de aquellas tipos de selecciones aleatorias que se puedan hacer. Vimos que era un muestreo aleatorio simple. También vimos un poco que es un muestreo aleatorio sistemático. Sin embargo, quisiera darles un ejemplo más sobre este tipo de muestreo y ver en qué consiste estos dos. Sin embargo, en esto no vamos a hacer un ejemplo en Excel porque ya requiere de algún software más especializado para análisis estadísticos. Pero creo que para fines de este curso está bien con que veamos estos dos tipos de software. He estado buscando para aquellos que me han consultado por si se puede hacer análisis de datos con Excel en línea. Estuve también preguntándole a la directora de la cátedra, digamos, a nivel de Mac y PC y Windows, sí se puede hacer y digamos que ya se los compartí en el Telegram. Pero para fines de en línea encontré uno de paga, sin embargo, no, digamos, no encontré como algún manual o algo que me garantice que realmente se puede utilizar para todos los fines que nosotros requerimos. Y entonces una opción podría ser buscar otra manera de poder llegar a hacer esto mismo, nada más que el trabajo sí va a ser un poco más a pie. Eso lo digo porque también me consultaron por los iPad y el problema es que en iPad no existe este complemento. También encontré como en Play, bueno, no es la Play Store, pero digamos que la Play Store de la Mac, y ahí vi que también existe uno. Sin embargo, como no tengo un dispositivo como ese, no sabría si realmente se podría aplicar o no eso tan específico. Esto en realidad no va a ser evaluado, pero a mí sí me gustaría que ustedes en algún futuro puedan aplicar y hacer este tipo de selecciones. Ahí vienen, digamos, en las otras tesis algunas aplicaciones, pero entonces voy a procurar de que los ejercicios se puedan hacer, o sea, les puedo presentar a los que sí tienen este complemento de análisis de datos porque es muy bueno. La forma, digamos, que rápida de hacerlo, pero también voy a presentar, digamos, una versión alternativa para hacer algún tipo de ejercicio. Entonces, habíamos visto, voy a quitar esto de aquí. Habíamos visto que un muestreo sistemático, en realidad, a esto nosotros le llamamos muestreo probabilístico porque podemos garantizar una probabilidad de selección de algún individuo en nuestra muestra. Cuando hablamos de un muestreo simple al azar, lo que tenemos es un conjunto de elementos que ya habíamos visto que el conjunto de elementos le denominamos población y podemos sacar aleatoriamente un individuo o n cantidad de individuos que nos interesa muestrear. Entonces, vimos en Excel la función que nos permite sacar, digamos, una muestra automática aleatoria. Luego existe otra alternativa para poder hacer un muestreo que es mediante un muestreo sistemático. También vimos y para esto tenemos que tener claro los parámetros que vamos a considerar para poder hacer este tipo de muestreo. ¿Qué requiero yo? Bueno, también conocemos una probabilidad de seleccionar a un individuo X. Se supone que si aquí tenemos 60 personas y 60 personas es nuestra población, la probabilidad de sacar a un individuo es 1 entre 60, ¿verdad? Entonces hay una probabilidad de sacar un individuo entre 60 opciones. Entonces, digamos, todos los que están acá tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y la conozco. Entonces, tanto en este tipo de muestreo como en este tipo de muestreo, nosotros podemos saber esa probabilidad. Entonces, eso es bueno porque, y también les había explicado que si uno tenía, digamos, un marco muestral y yo tenía elementos duplicados o tenía omisiones, eso nos iba a alterar las probabilidades. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 repeticiones de una persona, es decir, la tengo 5 veces porque
tal vez en el estudio de médicos que estábamos viendo, esta persona tal vez sacó una maestría y luego un doctorado y yo por error tengo 2 veces o duplicado a esta persona, la persona tendría más probabilidad de salir seleccionada en una muestra. Entonces, a esto de conocer las probabilidades, de poder medir error, de poder entender ese margen de error que existe a la hora de estimar una variable, eso es lo que nosotros denominamos muestreo probabilístico y es muy utilizado cuando se está analizando, digamos, haciendo investigaciones científicas y ya mejor. Voy a enseñarles un ejemplo de esta aplicación aquí en Excel. Les hice este caso de manera, creo que aquí se ve muy bien. Lo que hice fue hacer un ejemplito del caso que tenemos planteado en la presentación. ¿Qué quiere decir? Digamos que nosotros tenemos que seleccionar de un conjunto, de una población de 60 personas, es decir, 60 elementos, pensemos en que estamos en la investigación de los médicos. Digamos que tenemos un marco muestral, que es un marco de listas y que en cada línea tenemos un médico. Entonces yo le digo por ejemplo, a Alejandro, mira, yo necesito que usted me seleccione una muestra de 12 personas o 12 médicos y que sea mediante un muestreo sistemático. Yo le estoy diciendo, quiero que sea un muestreo sistemático. Entonces, ¿usted qué debería hacer? Digamos, bueno, si tuviera Excel, ahorita vamos a ver cómo aplicarlo en Excel, pero si no tuviera Excel y tuviera nada más un lápiz y un papel y tuviera la lista de estos médicos, entonces, digamos, lo que hay detrás de esto que vamos a hacer en Excel es lo siguiente. Primero tenemos que identificar muy bien los parámetros que van a ir dentro o que vamos a utilizar para poder aplicar este método de selección. Por ejemplo, tenemos acá que el total de la población está compuesto por 60 elementos. A eso lo vamos a denominar N mayúscula. El N mayúscula, entonces, de este caso particular es 60, ¿verdad? Eso está clarísimo porque son el conjunto, o digamos, si tuviéramos esa lista o si tuviéramos esas hojas con cada una de las personas, lo que hacemos es contar el total de personas que componen nuestra población. En este caso, son 60. Luego, como en mi interés es seleccionar a 12 personas, entonces a eso le voy a llamar N minúscula. Es la muestra que yo voy a sacar del total de 60 personas. Entonces, mi N minúscula va a ser 12 según este ejemplo particular. Luego, hay algo que tengo que tener muy claro, es el valor de K. Yo llamo a este valor también valor de salto, porque es muy fácil saber que vamos a seleccionar a una persona esta cantidad de veces que nos aparezca. Entonces, el salto que vamos a dar, necesitamos calcular cuánto vale ese salto dependiendo de estos 2 parámetros que acabamos de determinar anteriormente. Entonces, K se calcula como en el N mayúscula entre N minúscula, es decir, en este caso sería hacer 60 entre 12. Aquí lo tengo calculado, ¿verdad? Es hacer 60 dividido entre 12. Con esto, entonces tenemos que nuestro salto es de 5. Entonces ya tenemos claro, N mayúscula es 60, N minúscula es 12 y nuestro salto va a ser de 5. Entonces si tuviéramos este ejemplito aquí, nosotros podríamos decir, mira, aquí ahorita vamos a explicar este valor, pero vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5 veces y seleccionamos al segundo. Y así sucesivamente hasta completar los 12 que requerimos. Entonces, volviendo al Excel, hay otra cosa que necesitamos nosotros determinar. Y lo que necesitamos determinar es el arranque. En este caso, uno siempre va a encontrar un arranque, que es el número donde iniciamos y después de ahí vamos a hacer n cantidad de saltos, ¿verdad? Hasta poder completar los 12 que requerimos. Lo que vamos a hacer es buscar un número que esté aleatorio, que esté entre 1 y k. Bueno, ¿y quién era k para nosotros? En este ejemplo es 5. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Simplemente tengo un comandito que uno le puede pedir una función que uno le puede pedir a Excel que me dé aleatorio entre, entonces que me dé un número
que esté entre 1 y C10. Para mí C10 es el valor de K, ¿verdad? Bien le puedo poner en vez de C10 5, pero es mejor para que esto nos sirva para otros ejemplos, podría ser esto. Es que cada vez que yo lo doy aquí, él va a cambiar. Entonces, digamos que para un ejemplo particular, uno puede decir, mira, ¿qué me da este valor? Y entonces, si tuviera el listado de las personas, digamos aquí, como en el caso de los EBAIS, entonces ya yo sé que mi arranque me dijo que era 5, entonces yo seleccionaría 1, 2, 3. Voy a empezar en este y voy a hacer saltos de 1, 2, 3, 4, 5. Y esto, así sucesivamente, lo podría hacer para toda la, digamos, o sea, recorrer toda la muestra y así seleccionar a las personas, en este caso, voy a quitarle esto, personas o en este caso device, lo que yo quiera, digamos, analizar. En este ejemplo, digamos, ahorita no tengo la base de esto para hacer la selección, pero tenemos este de los device. Entonces, quisiera que replicáramos este ejercicio, pero para el caso de los device. ¿Qué quiere decir? Si hacemos lo siguiente, yo me puedo poner aquí, hacer Control Shift y hacia abajo, y automáticamente él me va a hacer un recuento aquí de la cantidad de elementos que compone mi base de datos. Es decir, yo tengo 1113 observaciones. Entonces, voy a utilizar este mismo ejemplo que tengo acá para cambiar los parámetros de este nuevo ejercicio, ¿verdad? Que es el número de, digamos, EBAIS que uno requiere. Entonces, tengo aquí 1113. Ahora, el n que yo requiero aquí, le voy a poner el que calculamos en la clase anterior, que era un tamaño de muestra considerando más o menos un tamaño de 1113, digamos, personas. En este caso lo que tenemos son EBAIS, entonces digamos, mi población o cada elemento es un EBAIS. Aquí entonces voy a ponerle los 278 que nos había dado con la fórmula que definimos y esto se está cambiando porque lo tengo así automático, es decir, le dije que agarre el n mayúscula y lo divida entre el n minúscula. Entonces automáticamente me está diciendo que mi salto es de 4 y aleatoriamente sacó que fuera 1. Entonces ves que podemos replicar aquí para este segundo ejercicio este caso. Y ahora sí lo vamos a hacer prácticamente ya en Excel. Entonces, lo único que tenemos que tener claro con todo esto es que si tuviéramos que hacerlo a pie, vamos a empezar en el número 1 y vamos a ir saltando 4 espacios y vamos a recorrer cada uno de nuestra muestra o nuestra base hasta seleccionar los 278 elementos que nos interesan. Esto es importante, aquí les puse una nota que, digamos, este tipo de muestreo es como más apropiado de utilizar cuando mi base tiene algún orden. Es decir, si a mí me interesa analizar algún efecto por edad y yo tengo el número de, digamos, la edad de cada persona, yo lo puedo ordenar, entonces como él va haciendo saltos, pueda tener personas, digamos, de todo tipo de edad. Por ejemplo, si yo tuviera una variable acá que fuera, por ejemplo, cantidad de EBAIS o de trabajadores que hay por EBAIS, entonces yo podría ordenar esto de tal manera que tenga primero a los EBAIS que tienen menos cantidad de trabajadores y luego así hasta los que tienen más cantidad de trabajadores, y ese salto que yo voy dando entre ellos me permite tener tanto EBAIS con poca cantidad de trabajadores, con media cantidad de trabajadores y con mucha cantidad de trabajadores. Entonces vamos a ver que la selección de una muestra sistemática es muy similar a la que vimos en la clase anterior. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a datos, vamos a irnos acá donde dice análisis de datos y también vamos a buscar la muestra. Entonces buscamos la opción de muestra, damos a aceptar y entonces nos está pidiendo que establezcamos el rango donde vamos a hacer la selección. Dijimos que puede ser así, control shift hacia abajo, marcamos todo. Aquí como lo marqué desde el inicio, entonces voy a decirle que tiene rótulos, es decir, bueno, ahorita no lo puedo mover, pero ahorita le enseño qué es lo que significa que tenga rótulos. Y aquí antes le habíamos dado que fuera aleatorio. Ahora lo que vamos a decir es que es periódico. O digamos que lo periódico podemos entenderlo también como que tiene saltos.
Entonces, este salto dijimos que tenía que ser de 4 según los cálculos que vimos en la hoja anterior y vamos a ponerle un nombre. Entonces vamos a ponerle a este muestra sistemática, que me lo haga en una hoja aparte. Al hacer esto y dar a aceptar, entonces vamos a tener ya la selección de la muestra. Ahora, si yo le doy Control Shift hacia abajo, ves que tenemos 278 elementos. Es decir, cada uno de estos códigos representa a un device y son los 278 que dijimos que queríamos seleccionar. Automáticamente, entonces, él nos va a generar justamente la muestra que requerimos. No sé si tienen alguna duda de cómo funciona este tipo de muestreo y si no, entonces seguimos con el siguiente. Sí, Joaquín. Esto es una consulta, digamos, esto de lo del arranque, se pone algo así, porque digamos que él hubiera salido, no sé, un 3, ¿verdad? Porque tiene que estar entre un 4. Ajá. Entonces, hago yo para poner ese arranque en lo que es ya esta cuestión de Excel, o sea, ¿cómo se va para Entiendo, Joaquín. Mira, si es a pie, es decir, si nosotros no tenemos el paquete, digamos, que tiene aquí Excel, que es de análisis de datos, yo tuviera que voy a poner esto un toque, y yo tuviera que hacer esto a pie, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, mira, tengo 1, 2, 3, dijimos que el arranque era 1. Entonces, en este caso, selecciono esta, y luego esta, no, 2, 3, 4. Entonces, selecciono esta. Aquí le puedo poner, si quiero 0, 1. Entonces, lo haría a pie, ¿verdad? Y lo que hago es copiar digamos, secuencia para que él me lo haga para n cantidad de observaciones. Pero en este caso, tal cual que estábamos viendo con Excel, él automáticamente genera un arranque. Ves que es aleatorio y no necesariamente nos afecta. ¿Ves? El cambio ahorita a 3, pero eso es que yo le digo es, por si usted lo está haciendo, digamos, a mano, es importante que ese arranque sea aleatorio y no decir usted, bueno, a mí me gusta más el número 1, pero no, es sino que el azar hizo que su arranque sea 1. Automáticamente Excel le hace un arranque aleatorio, entonces digamos que no nos deberíamos preocupar porque siempre va a estar variando entre 1 y K, es decir, como este arranque varía entre 1 y K, entonces aquí siempre vamos a tener valores que van de 1 a 4 y Excel eligió 1 automáticamente y es por eso que nos da esta cantidad de selección. Pero si lo tuviéramos que hacer a pie y yo les doy un arranque, entonces lo lógico es que todos, teniendo la misma lista de datos, tengamos la misma selección si el arranque es el mismo y además el salto es el mismo, ¿verdad? Pero eso es solamente para dar un ejemplo de cómo se hace manualmente. Sin embargo, el paquete o aquí Excel nos lo hace automáticamente y él elige por default un número aleatorio con cuál hacer el arranque siempre y cuando esté entre 1 y K. Daniel, dime. Que era lo de los rótulos. No escuché, disculpe. Que era lo de los rótulos. Ah, sí, ves que aquí, digamos, puede ser que, digamos, que una base de datos que nosotros tengamos no tenga esta columna, esta fila de arriba y nada más venga número de bytes, códigos, o sea, como que iniciara así. Bueno, voy a ver si no me afectan esto. ¿Ves? Se iniciara así, entonces quiere decir que no tiene un nombre por columna, sino que inicia en la fila 1, inicia ya con el valor tal cual. Cuando viene así, que tenemos como un identificador por columna, entonces a esto ellos en Excel le llaman rótulos, entonces yo tengo que decirle que tiene rótulos para que él omita, digamos, esta línea y no me seleccione tipo de establecimiento o me diga que cuando lo vimos la semana pasada decía que hay un valor que no es numérico, entonces él no le haga un efecto esto. Si yo digamos, si a la hora de hacer datos, seleccionar casos, hago una muestra y yo hubiera empezado desde esta segunda, no es necesario marcar esta opción de rótulos porque yo empecé de la segunda opción hacia abajo, es lo que le seleccioné en este rango de entrada. Pero sí, rótulo se refiere a que tenga un nombre en la columna. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno.
Joaquín. Yo lo puedo silenciar aquí, sí. Bueno, entonces, si no hay consultas sobre esto, entonces yo creo que esas serían las dos consultas que habían. Entonces vamos a seguir con los otros tipos de muestreo. Ya con esos dos tipos de muestreo, ustedes pueden sacar una muestra probabilística y garantizar, digamos, que poder generalizar si la estructura realmente es representativa, sacamos un tamaño de muestra y luego podemos hacer esta selección. Entonces ya podrían ustedes hacer una investigación y hacer toda esta parte preliminar. Existe otro tipo de muestreo que en realidad es un muestreo estratificado y consiste en lo siguiente. Anteriormente yo les había dicho que lo que intervenía en un tamaño de muestra eran los grados de confianza, la variabilidad y la precisión. Y también vimos que si yo, digamos, podía hablar de que si algo era variable o poco variable, ¿verdad? En este caso, si yo estoy estudiando, por ejemplo, la edad y todas las edades son muy similares, yo podría entender que esto es poco variable. Si, por otro lado, yo tengo edades muy diferentes, ¿verdad? Eso al final se va a ver mediante una medida de resumen que es la desviación estándar y eso, pero lo vamos a ver más adelante. Pero aquí intuitivamente uno podría ver que aquí las edades son muy similares y que en este otro ejemplo tengo edades muy diferentes. Eso va a afectar el tamaño de muestra. Entonces, este tipo de muestreo estratificado lo que busca es minimizar, digamos, que esas variabilidades o esas diferencias que hay entre los diferentes elementos. ¿Qué quiere decir? Que yo podría agrupar, ¿verdad?, cada conjunto de personas por alguna variable que sea muy común y que sea de interés para mí analizar, y a eso denominar estratos. Es decir, si yo tuviera grupos de edades, entonces yo podría decir, estos son niños, estos son adultos y estos son adultos mayores, ¿verdad? Si lo defino con unos parámetros de edad, entonces obviamente la variabilidad que exista en este grupo va a ser poca, la variabilidad que exista en este otro grupo va a ser poca porque automáticamente yo estoy generando esas agrupaciones porque me interesan que estén así concentradas, y otra agrupación por ejemplo, los adultos mayores, ¿verdad? ¿Qué pueden considerarse como estratos? Por ejemplo, podría ser los niveles socioeconómicos. Si yo pudiera identificar, digamos, a gente de un estrato bajo, de un estrato medio y de un estrato alto, entonces yo podría hacer una agrupación de un conjunto de personas y seleccionar una muestra de acá, luego seleccionar una muestra de acá y luego seleccionar una muestra de acá. Eso me garantiza muchas cosas. Primero, hay un efecto en esa variabilidad que vamos a ver más adelante qué significa. Ahí también me garantiza poder tener personas tanto de este grupo como de este otro grupo, como de este grupo. Cuando yo tengo, por ejemplo, alguna característica muy poco común y yo hago un tipo de muestreo, la probabilidad de que salga una persona con una característica poco común es muy baja. En cambio, con muestreo estratificado, si dentro de un estrato dejo a aquellas personas que tienen una característica específica que me interesa mucho a mí analizar, entonces yo podría garantizar tener algunos elementos de ese subconjunto de datos. Entonces, naturalmente, se puede ver como estrato lo urbano y lo rural. Se puede ver como estrato también, digamos, tipos de hospitales, y ahorita lo vamos a ver. Se puede ver como estrato si yo quisiera, inclusive el sexo, si yo quiero tener tanto en mi muestra hombres y mujeres, si quisiera tener grupos de edades o algún tipo de grupo donde yo podría ver características similares, eso se puede denominar estratos. Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un análisis de una investigación en diferentes hospitales y yo quiero tener representado en mi muestra tanto personas del estrato 1, estrato 2 y estrato 3, que para eso le vamos a decir, digamos, hospital A, B y C, y tal vez este hospital, digamos, no sé, es de Guanacaste y tiene muy poquitos pacientes, pero yo quiero que aunque sean poquitos pacientes, tener algún tipo de representación de este hospital. Entonces yo lo que hago es decir que cada hospital para mí hace un estrato y voy a tomar una muestra tanto de este estrato, una submuestra de este estrato y otra submuestra de este estrato. Y mi muestra final va a estar compuesta
por las submuestras de cada uno de los estratos. Ese es otro tipo de, digamos, de forma de hacer tipos de selecciones y se hace con paquetes estadísticos un poco más elevados que Excel, entonces no lo vamos a ver acá. Aquí les puse que se puede estratificar por grupos de edad, por zona o por alguna característica en interés. Tal vez si ustedes tienen, no sé, pensando en algún tipo de padecimiento, entonces ustedes podrían decir, quiero tener, digamos, personas, no sé, con algún tipo de padecimiento, o yo las identifico, o hombres, mujeres y niños, entonces yo quiero ver el padecimiento, en cómo afecta a los diferentes grupos de edades, pero quiero garantizar que en mi muestra haya un conjunto de personas que sean de edades bajas o pequeños, o sea, niños, adultos y adultos mayores. Esa podría ser una estrategia para poder hacer una estratificación. Luego existe otra cosa que generalmente se hace por condiciones económicas, que es el muestreo de conglomerados. Cuando hablamos de conglomerados, son en vez de un elemento, son un conjunto de elementos. Es decir, normalmente nosotros hemos visto que nuestra unidad de selección es la persona o es digamos, el médico, pero también puede ser un conjunto de personas o un conjunto de médicos si pudieras identificarlos. Entonces, por ejemplo, el INEC tiene dividido el país en áreas, ¿verdad? Entonces, es como que el país es un rompecabezas y cada área hay un código para cada área, y entonces, en vez de yo seleccionar a una persona de esta área, lo que hacemos es, o lo que se hace en el INEC, es seleccionar un conglomerado que es un conjunto de personas. En este caso, ellos hacen para la encuesta ENAO, lo que hacen es seleccionar una UPM, que a esto se le denomina UPM, y adentro de la UPM seleccionan viviendas. Entonces, es más fácil, digamos, seleccionar toda una UPM y de la UPM un conjunto de viviendas que no seleccionar persona por persona, porque ya sabemos que el muestreo, digamos que aleatorio, tiende a ser un poco más caro. Digamos, si estuviéramos pensando en grupos de generales, y digamos que, no sé, la UCR quiere hacer un estudio para ver el nivel de satisfacción que tienen los estudiantes de primer ingreso de recibir, no sé, de esta aplicación de estudio, digamos, o enseñanza virtual. Entonces, hay muchas formas de seleccionar a una persona. Yo podría tener una lista de todas las personas, ¿verdad? De todas las personas de primer ingreso, y entonces hacer lo que les he enseñado anteriormente, ¿verdad? Elegir aleatoriamente a una persona, a una por una. Podría hacer un sistemático y también listarlas y ordenarlas por alguna característica de interés, y entonces podría ser, digamos, por provincia. Entonces yo me garantizo que cada salto vaya, y entonces así tenga opiniones de personas de cada provincia. O otra opción es seleccionar, digamos, a grupos. Entonces yo podría decir que el grupo de generales 1 podría ser una selección, y de ahí entonces toda la gente que compone ese grupo saldría en mi muestra, y así sucesivamente, digamos. Entonces la diferencia entre un muestreo de conglomerados y un muestreo aleatorio simple o el sistemático es que en realidad aquí lo que se selecciona es un conjunto o un grupo de unidades de muestreo, mientras que en el otro cada selección es una unidad específica. No sé si tienen una duda con esos tipos de muestreo que existen. No veo manos levantadas. Así. Paola, dime. Profe, una pregunta, nada Sí, más es para que me quede claro porque es mucha información al mismo tiempo. sí, dime. Ok, entonces esto del muestreo por conglomerados, lo único que se diferencia de sistemático es porque es un conjunto de individuos y no solo uno, que se toma Sí, en cuenta, o sea, como para hacer la muestra. bueno, digamos que uno puede hacer esto. O sea, el muestreo de conglomerados, cada unidad de selección es un conjunto de personas. Inclusive, si yo tuviera, digamos, el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, yo podría aplicar ahí un muestreo sistemático de grupos, pero la diferencia es que lo que vamos a seleccionar
por cada línea no va a ser, digamos, una persona en sí, sino un conjunto de personas. Entonces, sí, digamos, no es que haya, mira, en una se selecciona una cosa y en la otra. Si el sistemático también se puede aplicar cuando tenemos un conjunto de elementos grandes. Digamos que aquí yo tuviera un listado de grupo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y yo puedo hacer un muestreo sistemático también de conglomerados. Pero sí, en realidad lo que vamos a seleccionar como resultado final es un grupo o un conjunto de unidades estadísticas, mientras que el muestreo simple, el sistemático simple y el aleatorio simple tiende a seleccionar solamente un elemento. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Ya lo entendí. Con gusto. Ahora vamos a entrar a un tema que es muy importante en este tipo, o sea, en la estadística, este es uno de los temas más importantes y aunque es sencillo, creo yo, ¿verdad?, de entender, es muy importante porque todos los análisis que uno realice, todos los análisis que uno vaya a efectuar, las hipótesis que quiera plantear, la forma de visualizar algún tipo de información, la forma de presentar algún dato, de seleccionar algún tipo de, digamos, de metodología para hacer un análisis específico, va a requerir de entender qué es la variable que estoy analizando, cómo caracteriza esta variable, qué condiciones puede tener esa variable que yo pueda aplicar un determinado, digamos, análisis específico, ¿verdad? Entonces, por eso esta parte es muy importante. Nosotros anteriormente habíamos hablado de que existían, digamos, existía una definición de variable, atributo, o nosotros lo podemos denominar o característica de los elementos, ¿verdad? Entonces, los datos en sí, estadísticos, en realidad nosotros lo que hacemos es hacer una operación o una medición de alguna cosa. Por ejemplo, yo puedo medir la talla, el peso, puedo medir el ingreso familiar mensual. Esas son características y lo vimos cuando la semana anterior que identificamos un conjunto de características según nuestra unidad de estudio que requeríamos. Entonces también podríamos ver número de dormitorios, años de experiencia laboral, estado conyugal o género, condición de la vivienda, tipo de tenencia. Podríamos consultar inclusive, digamos, en algún estudio, no sé, médico, podríamos ver la presión arterial de la persona, el sexo que tiene la persona, la edad, para ver si influye o no influye la edad en una presión más alta, si fuma o no fuma. Esas son características que uno consulta, pero necesitamos entender bien cómo se mide cada una de esas características y cómo influye esa medición en lo que nosotros queremos realizar. Entonces, bueno, ¿qué es una variable estadística? Una variable se puede entender como una característica o cualidad de un conjunto de individuos de la población, ¿verdad? Eso está muy claro. Estos individuos pueden ser tanto personas, animales, empresas u objetos, como también lo vimos la semana anterior. Entonces, pensando en el ejemplo de personas, entonces podemos entender que una variable en sí que queramos medir puede ser la edad, el peso, la escolaridad, el sexo, el nivel económico o, digamos, la zona de residencia. Y ustedes me dirán, dentro de sus ámbitos de estudios, ustedes podrían tener algunas características que pueden ir pensando, quisieran consultarle a pacientes. Por ejemplo, ya le digo, esto del fumado, la hipertensión o a nivel de odontología, la atención, el número de visitas que tiene para poder medir alguna característica o poder llegar a alguna conclusión que desean hacer en un estudio de investigación. Si mi unidad de estudio fuese una empresa, entonces alguna característica que yo le podría medir a la empresa es el tipo de actividad económica que realiza, la cantidad de trabajadores que realiza, que tiene y digamos si exporta o no exporta o algún otro conjunto de características en sí. ¿Y por qué se denomina variable? O sea, se denomina variable y así se llama, es porque las personas, digamos, tienden a variar el resultado en esa característica medida. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, bueno, a ustedes no, porque la mayoría deben tener
un mismo, digamos, nivel educativo, pero si tuviera un conjunto de personas y tuviera también una muestra representativa, y yo les pregunto a las personas, ¿cuál es su nivel educativo? Entonces voy a tener diferentes respuestas. Algunos me dirán bachiller, otros me dirán licenciados, otros me dirán máster, otros me dirán doctores, otros me dirán, mira, yo llegué hasta primaria o a secundaria. Entonces se denomina variable porque las observaciones que se obtienen por cada unidad de estudio tiende a variar. Ahora, existen dos grandes, digamos, dos grandes ramas o grupos de variables de interés que me interesan a mí estudiar. Una son las cuantitativas, y me imagino que ustedes estos ya lo han escuchado, y otras son las cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas es como de cuantificar, ¿verdad? Entonces es contar al fin y al cabo. Entonces podemos entender las cuantitativas como aquellas variables que se expresan mediante un número. Ahorita vamos a ver los tipos de variables cuantitativas que existen y también los tipos de variables cualitativas que existen. Por ejemplo, aquellas que se expresan mediante un número podría ser el salario, ¿verdad? Al final, no sé, 1.500.000, entonces usted dice, mira, esto al final es un valor numérico. Luego la edad ahorita también vamos a ver algunos ejemplos de cómo podrían ser medidos de diferentes formas, pero naturalmente la edad en años cumplidos, yo no sé, algunos de ustedes me dirán 23, otros 21, otros 20, eso sería al final un valor numérico. Lo llamamos variables cuantitativas. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque cuando estemos haciendo análisis más elevados que son para casi que las tesis finales y tengamos que hacer un tipo de correlación o un tipo de asociación, las variables cuantitativas con las variables cuantitativas se pueden hacer correlaciones y con las cualitativas hay otras formas de analizarla. Entonces, por eso es muy importante entender a este punto qué es una variable cuantitativa y qué es una variable cualitativa. Otra opción para los ejemplos anteriores, por ejemplo, el volumen de venta, así a nivel social, el número de hijos, la estatura y el peso, todo esto me están dando como resultado un valor numérico. Cuando hablamos, por otro lado, de cualitativas, lo que estamos pensando en considerar son cualidades de las personas. Entonces, son aquellas que miden cualidades de los individuos y no pueden ser medidas por números. Estas variables agrupan a los individuos en categorías. Por ejemplo, una cualidad de... Si yo le pregunto a alguna persona de ustedes cuál es una cualidad de ustedes, entonces uno podría empezar a describirse, digamos, yo soy mujer, entonces ya eso sería el sexo, mi nivel educativo, zona de residencia, y como ven, el resultado que yo obtendría en una base de datos no es un valor numérico, sino es una cualidad en sí, ¿verdad? Entonces eso nos puede ayudar a nosotros a entender el tipo de variable con el que estamos trabajando. Sin embargo, esto se amplía un poco más. Entonces, tengo tipos de variables, ya sabemos que existen las cuantitativas que tienen que ver con cantidad o números, y estamos las cualitativas que tienen que ver con alguna característica o cualidad que quiera medir. Entonces, existen a nivel de cuantitativas, o sea, todo lo que tiene que ver con números, dos desagregaciones más. Una son las discretas y otras son las continuas. Entonces, es decir, si yo les digo a ustedes, la edad en años cumplidos, ustedes me dicen es 25, tal cual, entonces eso sería una variable, digamos que discreta. Si yo le digo 25,3 meses y 22 días, eso sería una variable continua, porque digamos que es continua en sí. Otros ejemplos que podríamos ver como variables discretas son los valores enteros, es decir, es todo aquello que no tiene un decimal. Por ejemplo, si yo hablo de una característica, por ejemplo, número de hijos, uno no tiene 1.5 hijos, ¿verdad? O tiene 1, o tiene 2, o tiene 3, pero nunca va a tener 1.5 hijos. Luego, si hablamos de cantidad de trabajadores, pasa lo mismo. Yo no puedo dividir a medio trabajador es de un área y otro medio trabajador es de otra área, sino que en sí es un número entero lo que me da como resultado. De esta forma, entendiendo que es un número entero, podemos diferenciar lo que es una variable discreta de lo que es una variable continua. Continua nos referimos en que las mediciones
y las mediciones son continuas en sí. Por ejemplo, si hablamos del peso, el peso uno puede tener 63,5 kilogramos, otra persona podría pesar 50,1, otras personas podrían pesar 52,3 y todo eso tiene sentido para nosotros con decimales. Entonces, eso sería la diferencia entre variables cuantitativas que son discretas, solamente números enteros, o continuas que son números continuos. Esto es importante porque para los análisis futuros vamos a determinar, mira, esta variable es continua o no, entonces podemos hacer este ejercicio o no. Sí, dime, Joaquín. Profe, lo que se acaba de decir sobre el peso, nosotros podemos decir que es continua, digamos, porque puede ser así, como dice 63,5, pero ¿qué tal que yo diga que yo pese así a seca 55, digamos? Está bien, pero digamos que la medición, o sea, está bien porque puede ser que alguien pese justamente 55 cerrado. Ajá. Sin embargo, digamos que por la naturaleza de la variable habrá otra persona que pueda medir 55,1. Entonces, es más bien toda la característica en sí y no un valor particular lo que me define la variable en sí. Es decir, peso es continua su medición y habrá alguna persona, con al menos una persona, o en general, porque su naturaleza como tal me diga que tiene decimales, entonces por esa razón sí se tiene que denominar como continua. A las personas de fijo usted no las puede particionar, entonces esto por su naturaleza tiene que ser un número entero. Entonces esa es la forma como de diferenciar entre una y otra, aunque el dato particular que usted me está dando ahorita sea un número entero, ¿verdad? No sé si Profe, me di a entender. sí, pero es que usted anteriormente dijo el caso de los años. Entonces, Ajá, por ejemplo, ajá. ajá, que digamos que decir 25 años es algo discreto, pero decir 25 años, 3 meses y 10 días ya no sería discreto, sino que sería continua, pero no sería casi que lo Eso que mismo. me estás diciendo es, o sea, me hace sentir muy feliz porque justamente el tener esa claridad en poder diferenciar años cumplidos de años con, digamos, con todas las características, es decir, yo le puedo dar un ejemplo a usted tal cual y usted me tiene que decir, mira, esta forma como la estoy midiendo, o usted como analista tiene que saber, yo esto la quiero medir de forma discreta, entonces no le voy a preguntar por 25 años y 2 meses, si no, les voy a preguntar solamente años cumplidos. Ahorita es un ejemplo que viene posterior a esta filmina, pero me gusta mucho que pueda entender que sí, yo le estoy preguntando a usted por la edad con meses y días, entonces eso sería una variable continua. Pero si solamente yo le pregunto, es que la forma en que yo le pregunto la que pueda determinar yo que es discreta o no. Aquí el número de hijos, eso queda muy claro de entender, pero yo sí puedo hacer alguna modificación para a una misma necesidad de recibir información, preguntarla de forma continua, discreta, y ahorita vamos a ver otras opciones que hay también. Pero muy bien, digamos, esa pregunta está muy bien porque tenés claro la diferencia que existe si le digo meses y días a si le digo solamente un valor entero que me dé como resultado. Entonces, sí, ahorita le presento otros ejemplos para que les sea más fácil. Creo que había alguien más con la mano levantada, pero no sé si ya la bajó. Era yo, profe, pero era como la misma duda de Joaquín. Sí, Entonces, esto sería nada más que uno define en qué tipo de variables se quiere centrar en el estudio, digamos. Si yo sí, digo que quiero trabajar solo con perdón, con discretas, entonces solo trabajo con valores discretos y si quiero continuos con continuos, eso es indiferente. sí, digamos que la manera en que yo voy a hacer la medición, uno la puede determinar según la necesidad, pero si ya existe una pregunta como número de hijos, uno por naturaleza sabe que eso no va a cambiar. En cambio, la edad, que es el ejemplo que teníamos ahí, dependiendo de cómo yo la pregunte, puede hacer que no sea una variable continua, inclusive pueda pasar a ser una variable nominal, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Creo que con ese ejemplo les va a quedar más claro y ahí podemos, si no, también hacer una pausa para volver a discutir sobre esto, si les parece. Existe otro tipo, digamos, de variables a consultar que son las cualitativas. Las variables cualitativas se dividen en ordinales, nominales y también politómicas. Entonces, cuando yo hablo de variables ordinales, casi que también el nombre nos dice
hacia dónde se dirige, ¿verdad? O cómo, o intuitivamente podemos entender que tienen un tipo de orden. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, también son aquellas que son ordinales, y también existen las nominales. Cuando hablamos entonces de ordinales, tienden a tener un orden. Un ejemplo muy claro es el orden que tenemos a nivel educativo, o sea, hasta primaria, secundaria, bachiller, licenciatura, maestría, doctorado. Eso por naturaleza tiene un orden, y digamos, yo no puedo decir secundaria y luego primaria, no, porque ellas por su naturaleza, usted sabe que esta va primero, esta va segundo, esta va tercero. Otra opción podría ser, no sé, las personas que llegan a una meta, está el que llega de primero, el que llega de segundo, el que llega de tercero. Entonces, estas variables ordinales tienen un orden específico. Entonces, ¿qué es la diferencia entre estas y las nominales? En las nominales no podemos identificar un orden determinado. Por ejemplo, cuando hablamos de sexo, tenemos masculinos y femeninos. O sea, no quiere decir que primero va el hombre, luego va la mujer, sino que es indiferente. Si yo pongo primero el femenino y luego el masculino, o el masculino y luego el femenino, con el resultado que yo pueda obtener. Luego, la zona urbana o la zona rural, da lo mismo. Es decir, ellos por su naturaleza no tienen un orden. Estado civil, por ejemplo, eso también, nada de eso tiene como un orden en sí. Si hablamos de variables politómicas, en realidad son muy similares a las nominales, nada más que tienden a tener más de 2 categorías, digamos, de respuesta. Por ejemplo, esa del estado civil, soltero, casado, viudo, no tienen un orden como tal, y tengo más de 2 categorías de respuesta. Entonces, esto es así en términos generales. Luego viene lo siguiente, tipos de escala. Entonces existen las escalas cuantitativas y las escalas cualitativas. A nivel de cuantitativas, yo tengo escalas de intervalo y tengo escalas de razón. Cuando hablo de escalas de intervalo, esto es muy importante porque el valor de 0 no significa ausencia de la característica. Un ejemplo muy claro es tener una temperatura de 0 grados Celsius. Eso no quiere decir que no hay temperatura en el ambiente, sino es que es algo muy frío, ¿verdad? Entonces, el valor de 0 no significa ausencia de la característica. En cambio, cuando hablamos de escalas de razón, el 0 sí, en este caso el 0 es absoluto y representa ausencia total de la característica. Por ejemplo, si yo le hablo de salario y alguien me dice que tiene ingresos, por ejemplo, le digo que tengo ingresos 0, quiere decir que no tiene ingresos, ¿verdad? A eso me refiero con que tiene entonces 1, el 0 no significa ausencia de característica, y el otro, el 0 sí significa ausencia de las características. Aquí, este es uno de los primeros ejemplos que les voy a mostrar, que nos permitirán ver cómo varía una variable dependiendo de cómo se pregunte. Y ahorita, en la que sigue, viene ese ejemplo de edad. Entonces, cómo una misma variable, según la forma en que se mida, puede poseer diferentes niveles de medición. Por ejemplo, si a mí me interesa medir, porque ustedes están haciendo una investigación y quieren medir la timidez, pero entonces yo con mi grupo de especialistas pregunto, ¿cómo medimos eso, verdad? O sea, podemos preguntar de la siguiente forma. Si yo les digo a las personas, quiero saber sobre la timidez, y las opciones de respuesta que les doy es extrovertido o sociable, ¿verdad? O introvertido y tímido, entonces eso es una variable nominal, nada más, ¿verdad? Extrovertido e introvertido. Listo, no tiene un orden en sí. Luego yo le podría poner, digamos, o podría dar un conjunto de respuestas de la siguiente forma. ¿Es tímido? ¿No es ni tímido ni sociable? ¿O es sociable? Aquí si hay como un orden, primero está tímido, luego no es ninguna de las dos, este es el valor intermedio, y luego tenemos algo sociable. Entonces, si yo le pregunto a usted por timidez y le digo que la forma de medirla es de esta manera, entonces ustedes me dirán, ah, mira, hay un orden, por tanto, esto es una variable que es ordinal, ¿verdad? Si yo le dijera a usted timidez así, digamos, como le dijera años, entonces usted dice, bueno, depende de cómo se mida para yo identificar el tipo de variable que quiero medir. Otra opción es la de intervalo. Entonces yo podría
preguntar, si utilizamos una medida estandarizada de timidez, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, voy a usar una escala de 0 a 10. Y aquí 0 no significa ausencia de la característica, no, sino que significa que es, digamos, si fuera una escala de timidez, es que la persona es muy, muy tímida, o al revés, que no es nada tímida, ¿verdad? Pero no es que tenga ausencia o no de la característica. Entonces, este es un ejemplo de que dependiendo de cómo yo mido una misma variable en sí, o yo tengo la necesidad de medir algo, dependiendo de cómo presente, digamos, la pregunta, podría variar la forma en que yo tenga la observación. Podría ser nominal, ordinal o por intervalo en este caso específico. Creo que esto es lo más relevante de acá, ¿verdad? Aunque también pudiéramos pensar en algo de tener, no sé, una razón y que 0 signifique nada, eso en realidad no tiene un poco de sentido de analizar acá. Ahora, les voy a poner el ejemplo de la edad. Sí, Alejandro. Disculpe, profe. Nominal siempre son solo dos opciones. Nominal en realidad siempre lo vamos a ver como dos opciones, pero al final algunas personas, digamos que combinan nominales con politómicas. En realidad lo que nos interesa de nominal es que no tengan un orden en sí. Entonces, politómicas cuando son más de 2, nominales cuando son 2. Sí. Ok. Listo. Entonces ahora tenemos esto. Este es el ejemplo que me está preguntando Joaquín, que me pareció muy atinado porque justamente está entre los ejemplos y hay que tener claridad de cómo se mide la variable para que en un futuro ustedes puedan decir, ah, mira, es que se está midiendo continua, o quizás yo la tengo continua la variable, pero ocupo hacer un análisis donde yo requiera la variable de forma nominal. Entonces una forma podría ser recodificar esa variable y así poder tener, digamos, que cumplir con esa característica que requiero de que la variable sea nominal. Cuando avancemos en las tesis van a entender un poco mejor esto que les estoy diciendo. Pero, por ejemplo, en este caso puntual, tenemos ¿cuántos años cumplidos tiene usted? ¿Verdad? Si yo pregunto eso, ¿verdad? De esta manera, el nivel de medición edad exacta en años cumplidos, entonces la persona me va a decir 23, 22, 20, 25. Cuando me dan ese tipo de respuestas, entonces estoy con una medición, digamos que discreta. Y a nivel de razón, porque entonces aquí, digamos, el 0 sí es ausencia, digamos que de la característica. Ahora, ¿verdad? Porque tenemos tanto ver que sea cuantitativa y luego que vea a nivel de medición y podemos ir más a fondo, ¿verdad? Luego en este caso tenemos el nivel de medición ordinal. Entonces, si las respuestas vinieran de esta forma, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué grupo de edad se encuentra usted? Entonces viene de 0 a 17, de 18 a 24, de 25 a 34. ¿Ves que cada una de estas lo que está haciendo es particionar una variable continua en categorías, ¿verdad? Y esto tiende a ser ordinal porque las personas que están aquí son menores que las personas que están acá. Entonces, una misma variable podría tomar diferentes, digamos, tipos de medición dependiendo de la forma en que se mide. En este caso, si yo les presentara este ejemplo a ustedes en un quiz, por ejemplo, y les digo qué tipo de variable es esta, ¿verdad? Y ustedes tienen las opciones y viniera, por ejemplo, discreta, viniera ordinal y viniera nominal, entonces la respuesta de ustedes debería ser ordinal. ¿Por qué? Porque tienen un orden específico y son categorías, ¿verdad? Son diferentes tipos de categorías. No me está dando un valor puntual, sino que me está dando un tipo de categoría. Por otro lado, si yo les pidiera a usted el nivel de medición nominal, entonces ustedes podrían hacer dos tipos, digamos, de opciones de respuesta y decir menores de 18 años y 18 y más. Entonces así me darían dos opciones de respuesta y esta entonces podría identificar que es una medición nominal. Entonces, este es el ejemplo, Joaquín, que usted me consultó y sí, dependiendo de la forma en que se pregunte, ¿verdad? Nosotros podemos obtener diferentes tipos de medición. Hay algunas preguntas que por su naturaleza nunca vamos a poder, digamos que desagregar,
como por ejemplo el número de hijos, que siempre va a ser una variable discreta en sí. Ahora, entonces quisiera preguntarles o que me ayuden a responder a este ejercicio viendo lo siguiente, ¿verdad? Si yo tuviera tipos de sangre de un paciente, yo no me sé bien eso porque no soy especialista en sus áreas. Yo sé que hay A, B, C, O positivo, bueno, yo no sé si sé, pero esos tipos de sangre que hay, creo que son 4, ¿verdad? Si yo les pregunto a algunos de ustedes por ese tipo, el tipo de sangre que tiene, y entre las opciones les doy las que existen, ¿verdad? Aquí los enfermeros me podrían ayudar, no sé cuáles existen, pero A, O y eso. Entonces, ¿qué tipo de variable sería la que, o sea, cómo se denominaría ese tipo de variable? Paola, gracias. Gracias por ayudarme, Pau. Bueno, los tipos de sangre. Sí, dime, ¿cuáles son? Sí, 6 tipos de sangre, si no me equivoco. Entonces estaba con RH positivo o RH negativo, AB positivo y negativo, B positivo y negativo, estaba O, que era positivo y negativo. Ok, entonces si yo tuviera ese listado de opciones y les pregunto a ustedes por el tipo de sangre, ¿ese qué tipo vamos a hacerlo así, primero, cuantitativa o cualitativa? Sería la variable. ¿Alguno, por favor? Dime, Cualitativa nominal. ¿cuántas opciones hay? 8 no. Dijo la compañera. Sí, 8 o 6. ajá, entonces sería politómica en ese caso, porque no tienen un orden, ¿verdad? Los tipos de sangre no tienen un orden y tenemos más de 2 opciones. Entonces tendríamos, sí, es una cualitativa, tiene que ver con la parte nominal, digamos, del lado donde no tiene un orden, pero es politómica porque tengo más de 2 opciones. Pau, no sé si le quedó la mano levantada o la está levantando. No, profe, es que la acabo de levantar porque le quería preguntar por esto de las politómicas, es que no me quedó muy claro. Sí, en realidad es esto, mira, en realidad no hay mucha diferencia entre la variable nominal y ordinal. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos, digamos, tiene un orden específico. Nada más que las nominales, uno siempre tiene como 2 opciones de respuesta, por ejemplo, o masculino, femenino, urbano, rural, y otras que no le voy a decir porque se están preguntando al otro lado. Y las politómicas tenemos más opciones de respuesta, por ejemplo, el estado civil no tiene un orden, entonces no podría ser ordinal. No son 2 categorías digamos, de respuesta, hombre o mujer, sino que tenemos soltero, casado, viudo, en unión libre, y eso no tiene un orden en sí, y tenemos más de 2 categorías de opciones para elegir. ¿Entendido con eso, Pau? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, volviendo aquí al ejemplo de las opciones, tenemos bueno, perdón, este no lo habíamos terminado. Entonces, esto sería una variable cualitativa y es politómica porque tengo más, o sea, no tiene un orden, el tipo de sangre no tiene un orden y además tengo más de 2 opciones de respuesta. Ahora, si vamos a este otro ejemplo, dice nivel de satisfacción, ¿verdad? Y viene lo siguiente, se pregunta de esta forma. Muy bien es bueno, muy bueno, regular, malo y muy malo. ¿Qué tipo primero es así, es cuantitativa o es cualitativa? Y luego, ¿qué tipo de variable es? Sería cualitativo. Ajá. Ordinal porque lleva, bueno, un orden, pues. Excelente, Va de excelente. muy malo a... Muy bien, exacto. Es diferente, digamos, el decir muy malo está por debajo que decir malo. Y decir regular es una nota, y decir muy bueno es una nota más alta de satisfacción. Entonces esto lleva un orden. Es decir, no es un número, entonces no tiene que ver con nada cuantitativo
y entonces tengo las otras opciones que es o ordinal o nominal o politómica. Las politómicas tampoco tienen un orden, esto tiene un orden, por tanto es ordinal. Ahora, si yo le digo, esto también me puede ayudar algún tipo de odontólogo, el número de caries de una persona, las caries, ¿cómo se contabilizan? ¿Qué sería este tipo de variables si yo la preguntara en un cuestionario? Sería cuantitativa discreta. Cuantitativa. Discreta, exacto. Discreta porque no existe 1.5 caries, ¿verdad? Por lo menos yo no sé si eso se mide así, no, pero yo entiendo que uno tiene una o dos o tres o no tiene, pero es justamente cuantitativa discreta, es perfecto. Y luego, si viniera una opción que sea, no sé, por ejemplo, si tiene televisor o si tiene internet inalámbrico en su casa y viene la opción, sí, no, ¿qué variable, qué tipo de variable estamos hablando acá? Cualitativa nominal. Exacto. ¿Por qué? Porque no tiene un orden, sí o no, no es que sí es mejor que no, ni no es mejor que sí, y tengo dos opciones de respuesta. Perfecto, entonces esta es una forma de ver los tipos de variables que existen. Me he pasado 7 minutos, pero entonces vamos a ir a un receso y venimos con la última parte de la clase. 10 minutos también, entonces volvemos a las 4:17, si les parece. No sé si antes de ir al receso tienen alguna pregunta, porque ya vamos a empezar entonces con un subtema nuevo, pero ¿qué les pareció esto del tipo de variable? Igual podríamos reforzar, tal vez, bueno, podríamos reforzar algunas, o podrían mandarles algunos ejemplos más de cómo se divide un tipo de variable o no, pero tal cual es, o sea, es tener claro este tipo de, digamos, este resumen que está acá con esto, entender bien que una variable discreta son números enteros, que la variable continua, por ejemplo, kilogramos, yo no sé si cuando uno mide la presión del corazón, ¿verdad? Y esas cosas, uno tiene decimales o no. Si fuera en número entero, entonces sería una variable discreta. Si fuera con decimales, la estatura y todo eso, uno sabe que es variable continua. Si tiene un orden, entonces es variable ordinal. Si no tiene orden y tiene dos categorías, variable nominal. Y si no tiene un orden y tiene más de dos categorías, entonces sería una variable politómica. ¿Hay alguna duda sobre esto? Si no, entonces vamos a receso y venimos en 10 minutos. Profesor, una consulta rápida. Digamos, en este nivel de satisfacción yo lo podría hacer en una escala de 1 a 10, ¿verdad? Esa es otra Entonces, opción. Ajá. eso sería cuantitativo, discreto, pero también de intervalo. O sea, tendría Es, esos tres. sí, también es perfecta. Ese ejemplo que me estás dando es ideal. Sí, igual digamos, cuando les haga las preguntas sobre este tipo, yo les voy a preguntar el tipo de variables, si es nominal, ordinal y si ya le quiero decir el tipo de escala en las que se está midiendo, entonces usted me dirá, mira, es de razón o es de intervalo. Pero sí, la escala es si es de razón o intervalo, lo demás es el tipo de variable. Muy bien. Entonces vamos a receso y ya casi volvemos. Son las 4:09, entonces a las 4:19. Nos vemos.
Bueno, volvemos, voy a presentarles de nuevo. Entonces, bueno, anteriormente vimos los tipos de variables que se pueden obtener y ahora vamos a ver el método científico y el papel en la estadística. Entonces, esto ya es otro tema en sí. Y bueno, ¿qué es lo que interviene en el método científico? Primero nosotros lo que vamos a hacer cuando hacemos un método científico es hacer una observación. Entonces se observa lo que sucede alrededor y se recoge una información sobre un fenómeno específico, ¿verdad? Después de eso, entonces nosotros como observadores y científicos o analistas, entonces vamos a hacer o a plantearnos una hipótesis. ¿Qué quiere decir? Observé algún comportamiento de un fenómeno y a partir de eso yo estoy viendo algún tipo de patrones o quiero probar si se están dando algún tipo de patrones o no. Después de eso, entonces planteo una hipótesis que trata de explicar mediante hipótesis a irregularidades observadas. ¿Qué quiere decir? Yo vi algo, empiezo a determinar que puede ser tal vez que los adultos mayores tienen a tener un mayor efecto en contraer o tener tal vez un caso de COVID o estar en UCI. Entonces yo quiero determinar o plantear una hipótesis para ver si realmente ese patrón o ese fenómeno o esa irregularidad que yo estoy observando realmente es cierta o no. Entonces ahí hago un planteamiento de hipótesis, ¿verdad? Después de eso podríamos hacer o viene la etapa de la predicción. Se predice lo que sucederá, es decir, yo estoy previendo o predigo que tal vez los adultos mayores van a tener tal vez un efecto mayor o tal vez tener un grado de severidad más grande a la hora de si contraen COVID, por ejemplo. Y por último, se da un proceso de verificación. Aquí entra la parte estadística. Yo hice una observación, luego planteo una hipótesis, tengo la idea que mi hipótesis va a ir hacia, hacia, cierto, hacia cierto resultado y a partir de un diseño y ejecución de investigación puedo probar si realmente todo este proceso que llevé a cabo se puede verificar o no, y uno lo hace mediante hipótesis y ver si realmente esa hipótesis en la que yo creía que se estaba presentando, si realmente sucede o no sucede. Después de eso, el método científico y el papel en la estadística, uno podría conocer algunos conceptos, por ejemplo, experimento, es cualquier acción bien definida. Luego la experimentación, que en realidad se usa cuando para someter a prueba hipótesis o establecer nuevas relaciones entre variables. Entonces, a esto denominamos experimentación. Y diseño experimental, entonces se utiliza, digamos, cuando se quiere aplicar un tratamiento específico y yo, digamos, que puedo incidir en cómo lo voy a hacer, en la asignación de los tratamientos, en las unidades experimentales y el análisis. Es decir, todo el diseño es la forma en la que voy a hacer el análisis, la experimentación es someter a prueba de hipótesis algunas relaciones de variables que estoy observando, y el experimento en sí es cualquier acción que yo tenga bien definida. Luego, cuando hablamos de tipos de investigación, uno podría clasificarlas por dos grandes grupos. Primero, podría decir por temporalidad. Cuando hablamos de investigaciones y vemos algunos estudios que son transversales y otros estudios longitudinales, ahorita vamos a especificar bien qué es cada uno de estos, pero pensemos en que sea como si tomáramos una foto. Entonces, un estudio transversal es un momento en el tiempo que yo tomaría, digamos, en ese momento, si parara el tiempo, tomara una foto, entonces diría, el fenómeno que quiera estar estudiando se comporta así tal cual, ¿verdad? Como sale en mi foto. A nivel de longitudinal, más bien lo que voy viendo es la evolución que se va dando a lo largo del tiempo, conforme a un fenómeno que yo quiera medir. Es decir, ahorita les voy a poner algunos ejemplos de cada una de estas opciones de investigación según su temporalidad, pero es tal cual. El estudio transversal es solamente una foto en un momento dado o específico, en cambio el estudio longitudinal
es dar un seguimiento de esas unidades de estudio por lo largo del tiempo, y cada una de ellas tiene una función que vamos a ver a continuación. Luego, existe tal vez, según el investigador, yo puedo hacer dos tipos también de investigación: descriptiva, que nada más el investigador es espectador, observa lo que ocurre del fenómeno y no puede hacer ningún tipo de manipulación, y está la experimental. La experimental trata de que uno pueda hacer algún tipo de manipulación en los factores de estudio para observar el comportamiento de un fenómeno. Por ejemplo, cuando uno, digamos, tiene, no sé, a nivel de enfermería y así, y uno le da un tipo de medicamento a una persona, si a otras personas no le da medicamento, entonces yo estoy manipulando mi experimento para que pase a alguna situación que quiero probar. Por ejemplo, en el área de agricultura, entonces yo puedo decir, bueno, esta planta crece más si le pongo música o no. Esta planta crece más si está cerca de un río o no. Entonces yo puedo manipular algunas actividades dentro el fenómeno que quiero observar para ver qué comportamiento va a tener al final el fenómeno que yo quiera, digamos que me interesa investigar. Pero entonces en la descriptiva yo no manipulo nada, sino todo ocurre tal cual, nada más soy un espectador. En la experimental, uno como especialista hace manipulación de factores para ver diferentes comportamientos. Entonces, cuando hablamos de estudios transversales, vimos que era un corte en el tiempo específico, y un ejemplo muy fácil de entender esto es con una fotografía. Es decir, saber que en un momento dado yo quiero ver los desempleados que hay en el país, entonces simplemente en ese momento, en el 2025, no sé, 21, entonces este es el comportamiento del desempleo, ¿verdad? Y para saber una situación, lo bueno de este tipo de estudios transversales es que me permiten, digamos, que examinar varias variables de interés. Entonces es uno de los, digamos, de los métodos de investigación más utilizados. En general, las encuestas que realiza el INEC tienden a tener este método de estudio, que es un estudio transversal. Inclusive los censos es un momento dado, es decir, el otro año se va a hacer el próximo censo, entonces cada 10 años, digamos, uno hace una fotografía y uno puede sí ver el cambio que hubo o algunas características de comparación si, digamos, que comparamos las dos fotografías. Entonces aquí les pongo un ejemplo. Cuidado de la salud, se realiza un estudio transversal de atención médica para comprender cómo los niños, por ejemplo, entre 8 y 12 años, son propensos a tener deficiencia de calcio, ¿verdad? Entonces, es un estudio que se hace en un momento específico para ver unas necesidades específicas. A eso denominamos estudios transversales. Cuando hablamos de estudios longitudinales, en realidad tiene que ver con el seguimiento a lo largo del tiempo de una misma unidad de estudio. Se ve la observación o evolución de un fenómeno de los factores y circunstancias. ¿Qué pasa con este tipo de estudio? Entonces, digamos que uno quiera estudiar cómo va evolucionando, no sé, una persona y ciertas características de esa persona. Entonces, esta persona uno la sigue en diferentes momentos del tiempo, pero ella no varía. O sea, yo la sigo a ella desde que era niña hasta que es adulta para ver una característica en específico. Una de las limitaciones que tiene este tipo de estudios es que uno no puede hacer lo que sí hace con los estudios transversales, que hacer, digamos, como consultar por muchas variables. Este tipo de estudio casi que se enfoca en una necesidad específica, que es ver un determinado fenómeno. Y hay un problema grande que tiene que ver con la pérdida de unidades de estudio. Las personas pueden ser, digamos, si son personas, lo que estamos estudiando a lo largo del tiempo, entonces puede ser que una persona decida ya no participar en la encuesta, o ya decía, o sea, ya se cansó de estar apoyando en una investigación. Entonces puede ser que aunque teníamos un seguimiento de una misma persona, entonces al tener esta pérdida, y también es económicamente muy caro mantener una misma muestra por lo largo del tiempo. Existe algo, o bueno, una institución de la UCR que se llama el Centro Centroamericano de Población. Esta es muy conocida porque ahora también está apoyando mucho a todas las investigaciones de COVID. Ellos tienen todo un proyecto que se llama CREDES,
y de Costa Rica, ¿verdad? Es el estudio longitudinal de envejecimiento saludable. Entonces, ellos tienen una muestra representativa de la población de adultos mayores costarricenses y van haciéndole un estudio a lo largo del tiempo a esas mismas unidades y entonces a eso se le denomina, digamos, estudio longitudinal. Y normalmente se tienen que apoyar de estudios transversales previos para poder hacer la hipótesis de investigación. Requiere mucho esfuerzo y también económicamente, porque como uno tiene que seguir a la misma persona, entonces también requiere de mucha inversión. Aquí se han demostrado, digamos, o los resultados son muy importantes porque le permite a uno identificar aquellas, no sé, tablas de vidas y cosas específicas, pero digamos la diferencia entre uno y otro es que hay un seguimiento de la unidad de estudio por varios tiempos y en la otra solamente es una foto en cierto momento, al siguiente, digamos, año podría ser otra foto en otro momento, sin embargo sí le da un seguimiento continuo. Eso es así en tipos de investigaciones que existen. Entonces existen, digamos que, diferencias entre estos dos tipos de estudio. Los estudios transversales son rápidos de conducir y si se comparara con los longitudinales. En cambio, lleva más tiempo. Son prolongados y tienden a ser casi que hasta por 100 años, ¿verdad? Entonces uno puede seguir a esta unidad por el largo del tiempo para ver cómo evoluciona en una característica específica. Un estudio transversal se conduce en un periodo de tiempo determinado, mientras que el investigador requiere observar al paciente en diferentes intervalos de tiempo, ir viendo cómo evoluciona, ¿verdad? Entonces son mediciones a lo largo del tiempo. Luego, un estudio transversal no ofrece una relación causa-efecto, lo que sí se garantiza con uno longitudinal, porque ya yo he visto cierta evolución de la misma persona, entonces sí podría poder estudiar el tipo de causa-efecto. En uno transversal, no. Con estudios transversales se puede observar diferentes variables en un solo momento, mientras que estos casi que únicamente se pueden observar para estudiar una variable, como en este caso el CCP, que es el envejecimiento saludable. En el caso de un estudio transversal, a nivel económico, son más económicos para empresas y investigadores. Los longitudinales tienen que ver casi que un proyecto detrás, por eso aquí en la UCR tiene, a nivel económico, digamos, tiene respaldo para poder hacer un estudio como estos, porque sí tienden a ser, digamos, a nivel económico más caro y se pueden observar diferentes variables, mientras que en este casi que solo una. ¿Y cuáles son las fases de la investigación científica? Entonces, normalmente lo que se hace es definir un problema. Una vez uno define un problema, establece el propósito específico del estudio que tiene que ver con este objetivo tal cual que se requiere de la investigación. Luego uno prepara un plan general de trabajo, luego tiende a construir un cuestionario. Después de eso uno diseña y selecciona una muestra. Después de eso prepara y ejecuta un trabajo de campo que nosotros ya hemos ido viendo algunas características. Por ejemplo, con todo esto, establecer el propósito y especificación del estudio podría ser entender qué es lo que queremos, entonces a partir de lo que queremos determinar nuestra población de estudio, luego construir un cuestionario que va a ser el próximo tema que vamos a empezar a ver la próxima semana. Luego de eso, todo este diseño de saber qué seleccionar, cómo seleccionar, lo que hemos visto en este capítulo, entonces sería este punto 5. Luego, preparar el trabajo de campo. Si tuviéramos que hacer el cuestionario e ir a implementar, entonces sería dónde vamos a ir, toda la parte de la planeación, cuántos entrevistadores vamos a tener, o si es meramente en hospitales, entonces qué enfermeros nos pueden ayudar a hacer tomas de sangre, de presión, ¿verdad? Todo lo que queramos analizar. Luego hay que elaborar un plan de análisis. Eso es muy importante porque nos permite identificar cómo vamos a hacer el procesamiento, que es lo que viene posterior. Después de eso viene un análisis e interpretación de datos, que también lo vamos a ver nosotros, y vamos a ir como pasando por cada uno de estos puntos a lo largo de este curso, y al final uno prepara un informe que es como el resultado palpable de todo el esfuerzo que se hizo a nivel de la investigación. En general,
Yo con esto les quería decir que este es un capítulo que yo considero muy importante, sobre todo porque son muchos conceptos los que hemos visto a lo largo de este capítulo, que creo que son fundamentales de que se entiendan, y lo necesario de esto es que en un futuro, digamos, cuando y en las próximas tesis, nosotros vamos a requerir entender bien qué era una variable nominal, qué era una variable continua, qué es una población de estudio, qué es una muestra, cómo se selecciona. Esto va a ser fundamental para futuras investigaciones que ustedes tengan y también para lo que viene en futuro con este curso. Entonces, eso es todo lo que tenía para esta clase. Ya con esto entonces terminamos la tesis 1. Quería preguntarles cómo se sienten. Bueno, Pau, Pérez, voy a terminar de decirles algo y después entonces vemos su consulta. Entonces quería preguntarles si prefieren hacer el quiz el próximo lunes o hacerlo el próximo jueves. Eso es porque, no importa, podría trasladarlo el próximo jueves y podríamos ver un poquito de materia el próximo lunes y tal vez un poquito de práctica o algunos conceptos que ustedes tal vez tengan duda. Podríamos usar el lunes para eso, digamos, para esos 2 puntos, y entonces hacer el quiz el jueves, si así les parece. No sé, puedo escuchar algún comentario que tengan al respecto. Francisco, antes está Pau, entonces vamos con Paola y luego con usted, ¿le parece? Perfecto, profe. Ok, entonces Pau, bueno, ya bajó la mano, pero no sé si... Aquí estoy, hola. Profe, ok, respecto a lo que le quería consultar era más bien si usted nos podía facilitar alguna práctica para alistarnos para el quiz, porque también quería saber como qué tipo de ítems era y cuánto tiempo teníamos para eso, porque la verdad, yo sí soy como ansiosa con esa parte, entonces quería Sí, como mentalizarme. sí, perfecto. Me parece muy bien porque es bueno que todos, o sea, lo que les digo es, ustedes saben que mi lógica de trabajo es que ustedes entiendan y que no sea nada más algo para un quiz, sino que también les quede, y por eso en algunos momentos intento como darles algunas fuentes extras para que logren, digamos, interiorizar cada uno de los conceptos que vemos. La idea es hacer entre 5 y 6 preguntas, ¿verdad? Son preguntas que pueden variar. Ahorita casi que lo que hemos visto son términos casi que teóricos, entonces van a venir algunas preguntas teóricas y podría hacerles algún análisis, apenas lo voy a plantear mañana. Entonces, ya tengo una estructura así del quiz que voy a hacer, pero lo voy a enfocar en algunos términos que hemos visto en clase, ¿verdad? Y podría hacerlo también de ejercicios que les he consultado en las diferentes clases. Entonces creo que va a ser muy similar a los ejercicios que hemos visto. Entonces no creo como que sea muy difícil, pero igual podemos, esa es la propuesta que tengo, y ahorita ustedes me dicen si lo podemos trasladar para el jueves y hacer algún tipo de ejercicio la próxima clase, como para que tengan una idea de por dónde va. Naturalmente son entre 5 o 6 preguntas y va a durar más o menos media hora. Yo tengo que poner, o sea, más o menos son 5 minutos como por pregunta. Creo que es suficiente porque algunas son muy puntuales, nada más de responder ahí en el momento. Entonces tiende a ser como la última media hora de clases, es decir, después del receso podríamos ver este quiz. Pero si lo trasladamos para jueves, podríamos arrancar con eso. Igual ahí tengo que verlo porque tengo que modificarlo en el Moodle, pero por ahí va. O sea, no sé si con eso le respondo la consulta, Pau, pero sí, entonces es 30 minutos más o menos lo que dura el quiz. Son entre 5 y 6 preguntas. Como en este tema, la mayoría que hemos visto son cosas teóricas, podrían ser preguntas sobre los tipos de variables que vimos el día de hoy, que quisiera traerles, no sé, algunos ejemplos para la próxima clase, para ver si puedan clasificar bien lo que es una variable nominal o no. También lo de las primeras sesiones que vimos sobre qué es una unidad de estudio, lo de la población, lo de qué es una
observación, una característica. También hay algunas definiciones importantes que hemos visto, como la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, ¿verdad? Entonces, en realidad no es nada de otro mundo, son pocas preguntas y yo creo que media hora es suficiente para completarlas, pero sí, son como 5, 6. Ahí, dependiendo de si me quedan más bonitas, entonces les pongo una más o no, pero sí, más o menos son 5 minutos por pregunta. Ok, muchas gracias. Con mucho gusto. Pero ante la pregunta que les hice, bueno, yo no sé si Francisco, ¿quieres decir algo? No, profe, era la misma pregunta, más o menos cuánto iba a durar y si era en horario de clase o fuera de él. Siempre eso es bueno que lo aclaremos acá, todas las evaluaciones que vayamos a hacer siempre van a ser en horario de clase, los quizzes siempre van a ser en horario de clase, los exámenes que hagamos también en el Moodle y yo les pasé a ustedes, digamos, lo que vimos en la primera clase de este cronograma. Nosotros en ese cronograma tenemos una fecha, digamos que más allá de lo que nosotros vemos, es decir, en la primera tesis se tenía que ver toda la materia como máximo el próximo lunes, entonces nosotros, el próximo martes, pero como nosotros recibimos clases los lunes, nosotros digamos que terminaríamos con esa materia el lunes, como estamos haciendo ahorita. Sí, Fabricio, dime. Y luego Joaquín. Profe, perdón, es con cámara encendida, ¿verdad? Yo creo que eso es indiferente, pero voy a consultarlo en la cátedra ahorita, apenas salgamos de clase y les confirmo por chat, pero yo creo que no es obligatorio encender la cámara. Pero ya, o sea, les voy a dar como la versión oficial vía chat después de salir de aquí y consultarle a la directora de la cátedra. Ok, gracias, profe. Con gusto. Pero, bueno, vamos a ver la pregunta de Joaquín y después sí quisiera que me respondieran qué les parece si pasamos el quiz para el jueves o si lo hacemos el lunes. Profe, mi pregunta, bueno, primero que nada iba un poco a lo que decía Fabricio, lo de la cámara, pero bueno, ya eso habría que ver después. Y lo otro es que, digamos, ¿cómo va a ser el formato de ese quiz? Por ejemplo, ¿va a ser en mediación? ¿Usted nos va a dar las preguntas en el momento? ¿O cómo va a ser eso? Va a ser en mediación, ahí nosotros tenemos, o sea, todas las evaluaciones tienen que ser por ese medio, las tareas sí, eso lo vamos a ver también a futuro, la próxima semana vamos a poner la primera tarea, normalmente tienen que ser por mediación, o sea, las tareas sí se las doy a ustedes por escrito, ustedes las resuelven y también las suben en mediación, digamos que mediación es nuestro canal oficial de evaluaciones, entonces va a ser por medio de evaluación, ahí van a tener el conjunto de preguntas y ustedes van a ir llenando en horario de clase. Esos 30 minutos apenas, digamos, yo les dé, porque yo les doy como habilitar a las preguntas, apenas yo le dé habilitar, entonces ya pueden iniciar y a partir del momento en que inician tendrían 30 minutos, pero dentro de este horario de clase, ¿verdad? Porque ya digamos que se cancela automáticamente, no es como que yo pueda da 5 minutos más ni nada así porque es algo que se programa en el Moodle. Y por último, no sé, bueno, aquí tengo jueves, me dice Stephanie. Entonces sí, o sea, podríamos dejarlo para jueves, pero quisiera como que llegáramos a un acuerdo en conjunto, ¿verdad? Para que sepan que jueves, muy bien, o sea, muy bien, entonces, ¿les parece así? Quedamos en que el próximo jueves entonces tendríamos el curso, vamos a el quiz y vamos a hacer tal vez, no mucho tiempo, pero sí podríamos tal vez la segunda hora o después del receso hacer un conjunto como de preguntas como para que tengan idea hacia dónde va, pero le digo que va a tener la misma lógica de tal vez el asocio que les pasé, de la parte que hicimos también de los casos que hicimos en grupo y de estas preguntas que les he planteado, por ejemplo, el día de hoy, de el tipo de variable que tenemos o no, pero por ahí va a estar centrado. Entonces, por el momento, por hoy, esto sería. Si tienen alguna duda, consulta, no duden en escribirme
Y recuerden que tenemos horas de consulta los miércoles a las de 3 a 5 por si en algún otro momento quieren asistir. Joaquín, dime. Profe, mira, es que a mí me quedó una duda. ¿Se acuerda que yo le iba a hacer una pregunta apenas iniciamos la clase sobre lo de sobre la selección aleatoria y eso? Ajá, dime. Digamos, es que usted escogió un nombre, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el que tenía que estar entre 1 y K. Ajá, el arranque de Ok, un el sistema. arranque, ajá. Usted me decía sobre, digamos, sobre cómo se hacía manualmente, ¿verdad? Ajá, Porque el de Excel, él lo hace automático, digamos, él ajá, después exacto. entre 1 y K. Vamos muy bien, excelente. Entonces, si uno lo quiere hacer manualmente, por ejemplo, el arranque lo que significa es que yo tengo que agarrar por ejemplo, en los EVAIS, yo agarro el primero, el segundo y el tercer EVAIS lo cuento o cuento a partir del cuarto. No, Digamos, si tengo 3 de arranque, ¿o cómo es eso? hacemos así, digamos, bueno, vamos a enseñarle aquí puntualmente para que lo veas. Ahí ya se está presentando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejemplo de device que habíamos hecho ahí. Digamos que yo tengo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Dijimos que 4 iba a ser nuestro salto, pero en estos primeros de 1 acá, porque cada para nosotros es 4, nos salió un número aleatorio que era 3. Entonces, yo voy a seleccionar 3. Y a partir de ahí, entonces voy a contar cuántos espacios. O sea, el salto es 4. Entonces voy a hacer 1, 2, 3 y el que vuelvo, perdón, 1, 2, 3 y el que vuelvo a seleccionar sería este de acá. Entonces, el número aleatorio que voy a identificar es cualquiera de estos números. Si por azar nos sale el 3, entonces yo cuento después del 3, 1, 2, 3 y 4 espacios porque es el salto y así 1, 2, 3. Este otro lo podría seleccionar. Eso si lo tuviera que hacer a pie. 1, 2, 3 y entonces este otro también lo seleccionaría. Entonces me quedaría Colima, me quedaría la Merced Tuno, San Roque, me quedaría este otro de Puente Salas. Pero ¿qué pasa, digamos, si mi arranque en realidad en vez de ser 3, ¿verdad? De 1 acá siempre es de 1 a 4, en vez de ser 3 fue 2, entonces yo marcaría y entonces vuelvo a contar los 4, la distancia de 4 que fue el salto que nos dio, entonces hago 1, 2, 3, 4, seleccionaría entonces y luego 1, 2, 3, 4, seleccionaría y así sucesivamente. No sé si... Sí, perfecto. Es que sí, digamos, lo que yo tenía duda era como que si el arranque era dejar 2 espacios, digamos, si el arranque a mí me daba 2, era como dejar 2 espacios e iniciar con el tercero, pero no, ya veo que el arranque es el número específico, digamos, de entre 1 y K, que desde ese punto se arranca, digamos. Sí, y ya después de ahí salta. Ah, ok, perfecto. Listo, ahí entonces la idea es que entonces usted llegue a tener, ¿verdad? Porque es de 4 en 4, entonces al final uno llegaría a tener 278, digamos, elementos porque es lo que estábamos queriendo seleccionar. Si le pidiéramos un valor más pequeño aquí, digamos, en vez de tengo 100, entonces mi salto sería de 11 y al final entonces obtendría un valor específico y ves que el arranque ya se hizo a 8, entonces de 8 luego hago en la posición 8, luego bajo 11 espacios y llegaría al segundo. Pero eso si quisiera seleccionar menos, si quiero seleccionar 50, entonces obviamente el salto va a ser un poco más grande y entonces voy dividiéndome cada 22 y aquí digamos el arranque me dio 15, entonces a partir de 15 cuento 22 espacios, que es el salto, selecciono el segundo, luego otros 22 espacios y así sucesivamente. Listo, Joaquín, con eso. Listo, profe, sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, quedamos como acuerdo de la clase que hacemos quiz el próximo jueves y vamos a tomar un poquito la segunda parte de la próxima clase para ver algunos ejemplos o algunos ejercicios y entonces así quedaríamos el día de hoy. Sin más por el momento, entonces que tengan una linda tarde y nos vemos el próximo lunes. Chao. Igual, profe, gracias. Muchas gracias. Bueno. Gracias, profe.